comenzamos hoy un viaje sin rumbo por la ruta canábica en estas dos sesiones de en vivo de The Libro Show, como siempre, desde espacioforestal.cl en Mercedes 76, Comuna de Santiago. Y como les dije, vamos a hablar de la marihuana, para hablar de la marihuana desde el origen, desde la historia, y también un tanto por el tema de salud, ¿vale? Y estamos con Marcelo Ibáñez, autor de Un viaje fantástico, breve historia de la marihuana en Chile y el mundo. Marcelo, bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Antes de comenzar, obviamente, tirar las medallas, obviamente, del autor para quienes no conocen la obra o el lado laboral de nuestro autor. Marcelo Ibáñez es licenciado en Comunicación Social, con mención en Periodismo de la Universidad de Santiago. Se ha desempeñado como reportero, editor, cronista de viajes, escritor fantasma, columnista y director de diversos medios escritos de alcance nacional, además de productor ejecutivo de programas de entrevistas televisivos y como director de comunicaciones en fundaciones y empresas privadas. Ha publicado sus crónicas y reportajes en revistas como Sábado, Ya, Weekend, Zona de Contacto y Domingo en Viaje de El Mercurio, así como en medios de Argentina, Perú y España. Ahora sí, Marcelo, bienvenido. Gracias. Para comenzar, por la idea del desarrollo, este es tu primer libro. Sí, es mi primer libro. ¿Por qué irnos por el tema de la marihuana? Mi primera pregunta. Y segundo, ¿cuánto te demoró el desarrollo del mismo? Ya. Mira, la marihuana es un tema que me parece es bastante interesante por varias razones, nos pareció. Uno, porque Chile es un país muy marihuanero. Chile es el tercer país que consume más marihuana en el mundo actualmente. Cifras de este año. Yo cuando partí escribiendo el libro estábamos en el 5º lugar. Si uno ve la gráfica, en los últimos 10 años la curva es súper ascendente. Ha aumentado un montón el consumo. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una historia súper larga de cultivo de la cannabis sativa. El primer lugar en Sudamérica donde se planta cannabis sativa en Chile, en 1550. Y es el segundo lugar de América. Es un lugar donde crece muy bien la marihuana, donde históricamente la planta fue muy importante para la economía en la época de la colonia y los inicios de la república, porque se cultivaba para extraer sus fibras, las fibras de cáñamo, que son fibras muy resistentes. Y también porque yo trabajé un año como director de comunicaciones de Fundación Daya, un trabajo remunerado. Yo no soy activista canábico, pero trabajé ahí y conocí la realidad de la cantidad de gente que en Chile se automedica o usa medicinalmente el cannabis, que es mucha gente, para patologías muy variadas. Y también hay una larga historia, o hay una historia importante en Chile de un movimiento político detrás de la cultura canábica. O sea, la cultura canábica en todo el mundo y particularmente en Chile ha sido un movimiento político donde los usuarios salen a defender su libertad individual de consumir esta sustancia, a pesar de regulaciones que en general son más bien prohibitivas o han sido así durante los últimos medio siglo en Occidente. Ahora está cambiando en un montón de países. Todas estas razones hicieron que me pareciera súper interesante. Y bueno, y también otra cosa que es que como la cannabis se cultiva desde los inicios de la agricultura en China hace 10.000 años, y se consume desde antes probablemente porque los primeros rastros arqueológicos son de hace 12.000 años, y la cannabis ha sido una sustancia muy influyente en la cultura del mundo. Por lo tanto, tú puedes contar esta historia a través de historias muy divertidas y puedes abordar temas que son serios, que tienen que ver con salud pública, con política de drogas, temas que son más bien áridos. Uno los puede contar y relatar a través de historias muy divertidas. Todo eso hizo que me interesara y que a la editorial le interesara publicar y desarrollar este libro. Con respecto a lo que me contabais del tiempo que me había tomado, en estricto rigor más o menos fueron como 9 meses o un año, como de investigación sistemática, de hacer las entrevistas, de leer mucha bibliografía, pero también podría sumar en total un par de años que un año antes yo había comenzado a leer muchos libros sobre cannabis, sobre la historia y sobre papers científicos, etc. Por mi trabajo en la fundación, que como director de comunicación obviamente tenía que estar muy informado sobre el tema. Bueno, sería todo... No. Yéndonos al comienzo. Chile
Chile es buena tierra para el cultivo de cannabis. ¿Mm? ¿Qué tenía de especial la tierra? No sé, humedad, pH. ¿Qué tenía de especial la tierra en Chile? Mira, la cannabis técnicamente los botánicos como que la clasifican como un cierto tipo de maleza. Ajá. Por lo tanto, como toda maleza, se adapta muy bien a muchas variedades de clima. Y eso es lo que explica que haya proliferado en todo el mundo. Se ha cultivado desde Siberia hasta la Patagonia. Chile particularmente, lo que pasa es que tuvo una ventaja adaptativa, porque cuando los españoles traen la semilla de cannabis sativa de América, la plantan en un montón de lugares, en el Caribe, en Colombia, en Perú, en México, en Chile, en el Virreinato del Río de la Plata. Pero el mejor lugar donde se dio, donde se obtuvieron las mejores cosechas, las fibras de mayor calidad, fue en Chile. ¿Por qué? Porque las semillas que venían de Europa venían sobre todo de España y del norte de Italia, que es donde se concentraban, junto a Rusia, se concentraban la mayor cantidad de cultivos de cáñamo en Europa. Por lo tanto, como esas semillas ya estaban adaptadas a un clima que era bastante similar al clima del Valle Central, se dieron muy bien en el Valle Central acá en Chile. El llamado clima mediterráneo. Claro, el clima mediterráneo. Ajá. Citando, para comenzar, el libro, y respecto a Chile como la rama con más cogollos, sí, como lo titulaste, por mucho tiempo Chile fue la rama con más cogollos, el cogollo con más resina y el cáñamo con más fibra. Durante casi un siglo, diversos investigadores han asegurado que el primer cultivo de cannabis sativa de toda América fue una plantación de cáñamo en Quillota en 1545. La verdad histórica parece ser otra. Luego de una exhaustiva revisión de las órdenes emitidas por los reyes de España entre 1492 y 1598 por parte de la investigadora española Laura Iglesias Gómez, queda claro que el primer cultivo de cannabis del cual se tiene registro en América se sembró en México en 1532, en la zona de Coyoacán, casi al centro de lo que hoy es Ciudad de México. Las tierras de cultivo eran propiedad del mismísimo Hernán Cortés, conquistador español que masacró al imperio mexica o azteca. Así es. También hablamos también del mismo tipo de suelo que había en Coyoacán. No, yo no entré absolutamente en detalle como profundo de cuál es el tipo de suelo, de clima que hay en Coyoacán. Lo que sí podemos asegurar, como ahí dice lo que acabas de leer, es que se registran envíos de semillas a toda América. Y está muy claro de que casi todos los cultivos fracasaron o dieron cosechas muy pequeñas, y que el único lugar que se convirtió en el polo productivo más importante para la corona española en América de cáñamo, que era una fibra muy importante. ¿Por qué era tan importante? Porque se hacían la mayoría de los textiles de la ropa de la gente con dos fibras, cáñamo y lino, pero sobre todo porque con cáñamo se hacían los aparejos navales. Todas las cuerdas que necesita un barco en esa época para moverse, los velámenes, las jarcias, las estopas que son impermeabilizar los barcos, se hacía con cáñamo. Entonces una fragata en promedio se calcula que tenía entre 50 y 80 toneladas una fragata. Por lo tanto, la flota española necesitaba reabastecerse cuando viajaba y necesitaba mantener su flota acá, que luchaba contra los piratas para proteger sus intercambios comerciales. Eso sí está súper documentado y seguro. Y también está muy documentado y seguro que se adaptó por esta razón que te decía, que tenía la ventaja adaptativa. De hecho, en todos los lugares en América que se planta, el otro lugar que se dio muy bien esta planta es en California, que hoy día es uno de los centros de cultivo y de industria canábica, tanto para fines recreativos como medicinales, más importantes del mundo. La diferencia es que California se plantó 200 años después de lo que se plantó en Chile. Yéndonos también al uso del mismo de la caña, nombres también el rol en la Guerra del Pacífico, claro, en el tema de uniforme, en el tema de, no sé, cosas para cargar pertrechos, o la misma resistencia. Claro. También nombras o la definición misma de la frase más volado que un chancho, cosa que yo también escuché en mis tiempos mozos y muchos de los que estamos presentes también fue.
Lo asocias también al chancho que ocupaba Pink Floyd en sus conciertos, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Claro, esa idea de Pink Floyd era la que yo tenía antes de comenzar a investigar el libro, como el mito con mis amigos. Porque efectivamente estar más volado que un chancho, estar volado como chancho, es una frase súper común entre los usuarios o los consumidores de marihuana en Chile. Entonces cuando comencé con mis amigos pensamos que era por Pink Floyd, pero en realidad el origen de la frase es mucho más campesino, que tiene que ver con las plantaciones que existían en el campo chileno, que existen desde 1550. Entonces, al parecer por los relatos orales que fueron recopilados por una antropóloga chilena que se llama Belén Riveros, que ella ha trabajado mucho el tema de reconstruir la historia oral del campesinado, del cáñamo en Chile. Ella ha recopilado una serie de relatos que yo también puedo corroborar con campesinos y con parientes de campesinos con los que yo también hablé, que el origen era porque como se cultiva para la fibra se extrae del tallo. Entonces, sacaban el tallo y todo lo demás eran sobras, y uno alimenta, en el campo alimenta a los chanchos con las sobras. Entonces las sobras eran la hoja y los cogollos concentran las propiedades químicas de la planta, y entre ellas las propiedades psicoactivas. Entonces los chanchos se alimentaban de esto y comían en grandes cantidades y empezaban a actuar de manera errática, les daba sueño. Si pudiesen dibujar, yo creo que se habían puesto a dibujar o a crear cosas, que son los efectos que normalmente le producen a la mayoría de las personas con la marihuana. Y ahí nació el dicho de estar volado como chancho, y después esto se traspasó a los hippies, que en los años 60, 70 comenzaron a ir en masa a estos cultivos de cáñamo para fibra, a intercambiar primero cogollo y después a robar. Y ahí se traspasó hasta el día de hoy, que sigue siendo súper popular el dicho. Yéndonos a la historia, que también tienes una mención al ilustrísimo George Washington. Claro. He comenzado a separar las plantas macho de las hembras en la hondonada pantanosa, quizás demasiado tarde, escribió Washington en su diario personal el 7 de agosto de 1665. Como hasta el cultivador más novato sabe, la única razón para separar los ejemplares de cannabis sativa según sexo es evitar que los machos polinicen las hembras. De esta manera la planta femenina seguirá desarrollando tricomas en sus flores, en lugar de destinar esa energía vital en la creación de semillas. Así el cultivador podrá obtener la mejor flor de la planta más dulce, los mejores cogollos posibles para fines recreativos o medicinales. ¿Qué son los tricomas? Los tricomas son unas glándulas que tienen las flores de, la planta cannabis, que se concentran sobre todo en las flores o cogollos. Cuando tú ves un cogollo a simple vista que está bien cultivado, se ve como con una capa azucarada, se ve como con una capita blanca. No, puede variar el color, pero se ve como una capita blanca normalmente, y si uno la ve con una lupa, se ven son como especies de estalactita o imitan un hongo. Los tricomas son glándulas, y son las glándulas que segregan y concentran las propiedades químicas de la planta. Por lo tanto, un cultivador que está buscando fines recreacionales o fines medicinales, lo que busca es generar hartas plantas con resina con esta cantidad de glándulas, con mucha cantidad de glándulas, porque mientras más, eso quiere decir que tiene una flor con mayores concentraciones. Y uno va cosechando según el efecto que uno quiere lograr, y eso uno se puede guiar por el color del tricoma, porque el tricoma al principio tiene un color, varía entre un color transparente, después lechoso, blanco, y puede llegar a un color amarillo dorado. Mientras más amarillo y dorado es, más narcótico va a ser el efecto, más sedante, más somnífero. Mientras más la combinación entre lechoso y cristalino va a ser más vigorizante, va a ser más eufórico el efecto. Y yéndonos también un poco, adentrándonos un poco más en el libro, en la historia, por lo menos en la vida tranquila que llevó la cannabis en Chile, hasta un arresto porque el nombre de la brigada lo encontré genial, maravilloso, la Brigada contra el Vicio, un gran nombre. Y va más aún en el arresto de un grupo de jóvenes que andaban con marihuana, claro, en los que estaba Rafael Edwards, sobrino de Agustín Edwards, dueño del Mercurio. Claro.
Sí, es bueno el nombre, a mí también me gusta el nombre, Sí, es como de novela policial. Claro, pero de novela así como del año 30. Sí, del año 30, sí. Bueno, y claro, efectivamente, ya se había comenzado a generar un consumo en Chile recreacional, porque los primeros registros de consumo recreacional, es decir, como droga, hay algunos relatos orales en el campesinado, pero son todos de finales de los años 60, que es cuando a través de la música, de la cultura hippie, un grupo de jóvenes se entera que es la misma planta, y que esta planta también puede generar estos efectos. Y en 1969 había un grupo de jóvenes hippies, que la mayoría de los hippies en Chile eran de clase media alta, en esa época. Y estaban en el drugstore en Providencia, ironía de la historia, que se llama el drugstore, y fueron sorprendidos por estos funcionarios fumando marihuana. Entonces los llevaron detenidos y se convirtió en un gran escándalo en la sociedad chilena y apareció en todos los periódicos de la época, básicamente no porque el consumo de marihuana estuviese extendido en Chile, mucho menos que haya generado un problema de salud pública, que no lo ha generado, no hay registro en alguna parte de la historia en que lo haya generado. Básicamente tuvo mucha repercusión porque estaba el sobrino de Agustín Edwards, Rafael Edwards, que es un artista, y la prensa de izquierda sobre todo lo usó como una forma de atacar a los valores que representaba Agustín Edwards. El Clarín se hizo un festín. Sí, el Clarín se hizo un festín y varios otros periódicos de izquierda, pero aún así salió en todos los periódicos. Lo que pasa es que los periódicos de izquierda, sobre todo lo usaban como un ejemplo de los valores ociosos de la alta burguesía, del descompromiso de los hippies por la lucha social, etcétera, etcétera. O de que si fumas quedas tonto, básicamente. Claro, ahí viene la primera, cuando la prensa empezó a hablar de que este grupo de jóvenes consumía en orgías. Empezó a hacer fake news básicamente, porque eso no es verdad. Lo que se sabe es que ellos estaban fumando pito ahí en el drugstore, pero empezaron a inventarles un montón de que hacían orgías, cosas que también le inventaron a los jaivas, y ahí comenzó a relacionarse en Chile, cosa que ya también había hecho el movimiento, la gente que prohibió la marihuana a partir de los años 30 en Estados Unidos, que comienza el proceso de prohibición, de asociarlo con la criminalidad, asociar el consumo de marihuana con la criminalidad, la flojera, la violencia, la lujuria, el libertinaje sexual, etc. Todas cosas muy malas para la gente conservadora. Y ahí viene esa primera... Y una tentación para otra gente, ¿no? Claro, y ahí también viene, surge esta figura que durante décadas estuvo instalada en la cultura chilena, que es el volado, el marihuanero, el volado de la esquina, como casi representación o encarnación de los terrores sociales, ¿no es cierto? Del criminal, del flojo, cuando la abuelita decía, no te vayas a juntar con esos marihuaneros de la esquina, con los ociosos que pierden el tiempo, etcétera, etcétera. Cosa que después comenzó a cambiar ya como en los 2000, cuando se levanta el movimiento canábico como una forma de manifestación política. Abrimos el panel para quien quiera tenga una duda, hacer una consulta. Quien haya leído el libro, por favor, sea libre y hable, no le vamos a hacer nada, tranquilo. Yo no lo he leído, pero lo voy a comprar y leer. Tengo un par de dudas. Una es una curiosidad estadística que me nace cuando tú dices que Chile es el tercer país del mundo. Me interesa saber cuáles son los que están en la medalla de oro y de plata. Y lo otro es que tú también mencionas que a pesar de que los orígenes de la marihuana en Chile son muy antiguos y que se da súper bien acá, el uso no era tan intensivo sino hasta hace no mucho tiempo, entonces que ha sido explosivo. Claro. ¿Qué factores crees tú que explican o cuál es tu teoría respecto a ese crecimiento ya más explosivo en una década, 2 décadas, quizás más reciente? Sí, mira, con respecto a la última pregunta, el consumo en el mundo comienza a expandirse y a explotar desde los años 60, desde los hippies, que coincide con la época en que se comienza a prohibir por ley en casi todo Occidente, porque se firma un tratado que se llama Convención Única de Estupefacientes.
o Tratado Único de Estupefacientes, que el primero que se crea en la década de los 60, después se vuelve a crear otro en los 70 y eso termina con la prohibición de un montón de sustancias, entre ellas la cannabis. Yo creo que el prohibicionismo por un lado genera un aumento. De hecho, en los lugares que se ha regularizado, en la mayoría de los estados en Estados Unidos han descendido o se ha mantenido el consumo, la cantidad de gente que consume, y ha descendido levemente el consumo en menores de edad. Algunos postulan que es porque pierde el glamour contracultural. La marihuana se convirtió en una droga política. O sea, los hippies la fumaban como acto político también. Es un acto, y en Chile yo creo que todavía sigue siendo un acto político de alguna manera consumir marihuana. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también en Chile crece mucho por las condiciones sociales en que se viven. Y eso se repite en muchos lugares de la historia de la marihuana donde se ha consumido. Por ejemplo, en Jamaica los esclavos la consumían para soportar las condiciones de las plantaciones del café y el azúcar impuestas por el Imperio Británico. Acá me parece que mucho de lo que llamamos consumo recreacional es un consumo medicinal automedicado, porque la gente consume marihuana recreacional para relajarse después del trabajo, es decir, como un ansiolítico, para divertirse, para dormir mejor, como un somnífero. Por lo tanto, no está tan separado lo recreativo. Y eso responde mucho a las condiciones del país, a un país donde la mayoría de la gente gana muy poco dinero, donde la mayoría de la gente vive en viviendas de un tamaño que no permiten el desarrollo pleno de un ser humano, gente que pierde 2-3 horas al día solo en moverse de su trabajo a su casa y de su casa al trabajo, un país que en general no tiene mucha seguridad social, etcétera, etcétera. Son situaciones, es un país muy estresante, muy competitivo, muy ansioso, muy depresivo. Por lo tanto, creo que esas condiciones sociales también explican que estemos dentro de los principales consumidores. Y esta larga historia de cultivo de medio milenio ininterrumpido en el campo chileno. Y con respecto a los primeros lugares, el país que actualmente, según las cifras de la ONU, consume más marihuana en el mundo es Israel, el segundo lugar es Estados Unidos, el tercer lugar es Chile, el cuarto lugar es Canadá y el quinto lugar es Nigeria. Esos actualmente son los cinco primeros lugares. El top 5 del consumo de weed. ¿Cómo se abre el camino de la cannabis en Europa, en la historia? Mira, la planta nace en Eurasia, es decir, más o menos entre el Asia Central y el cordón balcánico, los Balcanes. Por lo tanto, y el principal pueblo que al parecer es más responsable de haberla ampliado el uso y intercambio con otros pueblos nómades, es un pueblo que se llaman los escitas, que eran de origen iranio, pero que llegaron a dominar grandes extensiones de Eurasia. Ahí se comienza primero a difundir el cáñamo, el uso de la cannabis sativa, que estaba presente de manera silvestre o salvaje. De hecho, el primer registro el primer registro escrito que describe una intoxicación colectiva por marihuana es un texto de Heródoto, que es considerado el padre de la historia, el historiador griego, que describe las costumbres de este pueblo escita. Y ahí él describe un saumerio que realizan durante los funerales, donde pasan como de expresar el dolor a tener estas convulsiones y estas risas espontáneas que puede generar el consumo de cannabis. Y pasan como de los gritos del dolor a los gritos de euforia. Eso describe Heródoto. Así parte en Europa y se comienza a expandir con el uso de un montón de otras plantas enteógenas que también ocupaban los chamanes. Planta enteógena significa una planta que tiene un dios adentro. Son las plantas que usaban los cultos chamánicos, porque Europa también había muchas tribus
Uno tiende a pensar como Europa como mucho más compacta, Imperio Romano, etc. Pero el Imperio Romano se conquista un montón, a los germanos, a los galos, son un montón de tribus. Y al igual que sucedía en Sudamérica, ellos eran cultos chamánicos. Y esos cultos chamánicos ocupaban ritualmente un montón de plantas. Y así comienzan, principalmente usaban hongo, pero también comienzan a ocupar la cannabis. Y de hecho, el primer proceso como de prohibición que existe en el mundo de persecución contra este tipo de planta, que es de donde se deriva de alguna manera la política de droga, es la Inquisición. Y en Oriente, en China, el taoísmo, que son dos religiones con castas sacerdotales, con estructuras súper verticales. Por lo tanto, ¿cómo se expande el catolicismo en Europa? Se expande a través de los reyes y de los caballeros feudales. Lo que hacían era convertir a los reyes o a los caballeros, se convertían al catolicismo y automáticamente, por arte de magia, todos sus vasallos pasaban a ser feligreses del nuevo culto, es decir, católicos, aun cuando no lo practicaran en la realidad. En la realidad ellos seguían viviendo sus ritos chamánicos. Por lo tanto, para poder eliminar políticamente a esos grupos, una forma fue perseguir las plantas que usaban, porque también el catolicismo dio la siguiente interpretación: todas estas alucinaciones, estas visiones de dioses que describen las personas cuando utilizan estas plantas, no pueden ser más que obra del demonio. Eso es lo que dice la Iglesia Católica. Esto, obviamente, la Iglesia Católica no se ha caracterizado por dar explicaciones farmacológicas o científicas de las cosas. Como nadie, nunca, jamás. Claro, entonces son una explicación dogmática. La explicación dogmática es el demonio que habita en estas plantas. Y como hay que eliminar el demonio de la faz de la tierra, vamos a eliminar esta planta y a quienes la usan. Eso es súper importante también en la Inquisición, que muchos de los brujos, o brujas principalmente, porque el 3/4 de las condenas de las personas que terminaron en la hoguera, o torturadas o condenadas, fueron mujeres, 3/4, pero también se condenaron a animales, niños, hombres, la Inquisición. Y muchos de ellos eran herboristas, gente que usaba estas plantas medicinalmente, chamanes que lo usaban para sus cultos religiosos, o también gente que le gustaba, que eran psiconautas, como si que les gustaba experimentar también con pero también mencionas que la Inquisición ya prohibió la cannabis, pero no prohibió, por ejemplo, el tabaco, porque también era parte interesada. Sí, es que el tabaco es una historia particular, porque el tabaco se descubre en América. El tabaco no existía en Europa. El tabaco lo descubren los exploradores, o sea, los conquistadores europeos cuando llegan a América. Hay dos, y cuando llega la Inquisición acá, cuando llegan los conquistadores y se asientan en el territorio, hacen lo mismo que habían hecho allá. También empiezan a perseguir el uso de plantas de los chamanes latinoamericanos, excepto con dos sustancias, el tabaco y la cocaína. Entonces ahora viene la pregunta: ¿por qué esas dos y no las otras? Incluso prohibieron el mate. O sea, la Iglesia Católica condenó el consumo de mate. ¿Por qué esas dos? Una, el tabaco, al parecer, y esto es una teoría investigada por Antonio Escotado, que es un gran autor español que creó un libro fundamental en el área de estudio de la relación entre la humanidad y la droga, que se llama Historia General de las Drogas, que es un libro súper enciclopédico. El tabaco, al parecer, su consumo se expandió rápidamente entre los españoles. Entonces, para no tener problemas con sus propias tropas, decidieron no ilegalizar su consumo, para no entrar en peleas con tu propia gente. Porque el tabaco tiene, efectivamente, a diferencia de la cannabis, es una de esas sustancias que tiene un alto poder de adicción. Es una de las drogas más adictivas que existen. Porque es una droga bien particular el tabaco, porque provoca efectos súper contradictorios al mismo tiempo. Es sedante y estimulante al mismo tiempo, cosa que es muy rara, cosa que casi ninguna planta o sustancia produce. Y la cocaína no fue, solo se prohibió su uso para ritos religiosos de los indígenas, pero se les permitió que siguieran consumiéndolo para poder soportar las condiciones inhumanas que se le aplicaba, particularmente en la minería, en la mina de plata y de oro. Y
también se llegó al acuerdo de que el diezmo, es decir, el 10% de venta de estas hojas de coca que consumían los indígenas, que no era la cocaína que venden en la calle, porque eso se crea en el siglo XIX, el proceso químico, o siglo XX, el proceso químico de extraer el clorhidrato, eran las hojas las que se masticaban, como se hace ahora cuando uno viaja al altiplano para no tener los efectos de la altura. El 10% de las ventas de todo eso, de la coca, iban para la iglesia. Entonces la iglesia también era una forma de financiarse. Bueno, estamos, como les repito, estamos con Marcelo Ibáñez, autor de Un viaje fantástico. Marcelo, hablaste de las plantas enteógenas. Enteógenas. Pasa palabra. Hoy se me olvidó. No, enteógenas. Y también mencionas capítulos donde la Biblia también menciona estas mismas plantas. Claro, ahí es más bien una interpretación. Es una interpretación y es una teoría que está, pero que hay eminencias que la sostienen, o sea, eminencias en filología, en etimología, en historia de la relación entre el origen de las grandes religiones y el uso de plantas que tuvieron sobre todo en sus comienzos. Es la siguiente. Hay un aceite de la unción que se repite mucho en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. Ese aceite de la unción en la Biblia vienen los ingredientes que tenía. Hay un ingrediente que en hebreo antiguo se llama kane bosum. No sé si lo pronuncio bien porque no soy experto en pronunciación hebrea, pero es kane bosum. Y en las traducciones que se hicieron de la Biblia se les dice que es cálamo. Se dice que es cálamo. Pero el cálamo no tiene los efectos ni las propiedades que se describen en la Biblia. Por lo tanto, hay una etimóloga que es muy importante, que es polaca, que hizo un gran estudio sobre esto y ella plantea que esta palabra canebosum viene del arameo antiguo de cannabis, que es el primer palabra similar a lo que se convierte en cannabis. Y entonces plantean que era ese ingrediente que se tradujo como cálamo en la mayoría de las versiones modernas de la Biblia no era otra que la cannabis sativa. Hay algunos incluso que llegan más allá y dicen que si uno analiza los tipos de cuando Jesús sanó a los enfermos, muchos, exactamente esas enfermedades como la epilepsia, enfermedades dérmicas, etcétera, son aplicables de hecho el cannabis medicinal, una forma de tratamiento. Y también hay otras investigaciones que muestran que bueno, está súper claro que la cultura hebrea efectivamente cultivaba el cáñamo y que lo ocupaba medicinalmente también. Entonces, hay muchos que plantean también que es imposible que los primeros cristianos, por venir toda la tradición judeo-cristiana, desconocieran esta planta, el cultivo de la planta y conocieran sus propiedades. Porque uno puede tener reacciones como psicoactivas incluso estando rodeado de una plantación muy grande, solo por el aroma de los terpenos, etcétera, etcétera. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Aportar algo a la conversación en este momento? No, tranquilo. Por favor. Primero que nada quiero dejar en claro que él es mi papá. Por eso estoy acá, no es que Claro, no es que fume marihuana. Quiero decir que... Jamás hemos pensado eso, tranquilo. Quiero decir que me parece que es muy hereje lo que acaba de decir y creo que todos deberíamos por lo menos rezar un Padre Nuestro, todos juntos, hermanos, por favor, para ponernos humanos. Ya, pero iba a hacer una pregunta. No, esa es intervención de comedia, muy bien. Yo estaba esperando eso, yo estaba esperando. Yo dije, nos va a iluminar. Es que me iba a la cena pública también, mi hijo. No, sí, yo soy su manager por el día. Con su CM, Community Manager. Claro, Community Manager. Marcelo, yéndonos más a la actualidad, ¿ya? A la ley 20.000. Hay mucho
por decirlo en una palabra amable, hay mucho de posverdad en el tema de la marihuana. O por no decir mentira de frentón. Porque una cosa es que hablemos de la marihuana, que hablemos de la planta, y otra que es el que se masificó básicamente en los 90, que es el paraguayo, que es la marihuana con básicamente caca metida ahí y lo que se distribuyó en las poblaciones. Sí. La pregunta... La pregunta es que nunca desarrollé una pregunta, siempre hago una mención. Ya, pero mira, sí, a ver, claro, ahí seguimos ya con la historia como más moderna de la marihuana. Lo que pasa es que la cannabis sativa es la misma planta, ¿no es cierto? Y ha tenido muchos nombres en la historia de la humanidad, y que van variando según zona geográfica también, pero básicamente son 3 nombres que explican los 3 principales usos. Cáñamo como fibra textil, cannabis como medicina y marihuana como droga o como con fines recreativos. Efectivamente, en Chile en los 80 era muy fácil para la gente que consumía marihuana comprar chilombiana, que se supone que es un híbrido que se generó entre las plantas de cáñamo que había en Chile y las sativas que llegaron de Colombia, que eran muy valoradas en el narcotráfico por su potencia psicoactiva. Y eso pasó en los 80 y en los 90, ahí me relata gente que empezó a consumir, cosa que ya consumía en los 80 y vio este cambio, hablan como de una sequía que hubo como en el año 89, 90, no una sequía real de lluvia, sino que de pronto en las calles, como los dealers, los traficantes en Santiago no tenían marihuana verde, pero tenían 2 drogas nuevas, que eran las que le empezaron a ofrecer a las personas, que eran paraguayo y pasta base. El paraguayo es, en Paraguay efectivamente se planta marihuana en la selva, el narcotráfico, es marihuana natural, que después la convierten en la de ellos para ser fácilmente transportada. Pero en este proceso de ir oculta en los tanques de gasolina, se empieza a empapar de hidrocarburos. Y ya cuando llega a Chile, los mismos narcotraficantes la comienzan a mezclar con pegamento, con cera, con gasolina, con doco, con comida para perros, para aumentar la cantidad de lo que venden y aumentar la potencia de lo que venden. En los 90, como al parecer se produce esa sequía que se relata, los relatos orales, se comienza a expandir mucho el consumo de esta sustancia paraguaya, y al principio los consumidores no sabían lo que estaban consumiendo, pensaban que era otro tipo de marihuana, y después empiezan a descubrir todos estos elementos tóxicos que tienen. Que es uno de los problemas de que los mercados de drogas estén desregulados, porque la gente consume drogas desde el Paleolítico, la humanidad consume drogas desde el Paleolítico. Es algo que ha sido parte de la historia de la humanidad. El prohibicionismo lleva 60 años tratando de detener el consumo, de que la gente deje de consumir. Y todas las experiencias, todas las cifras muestran que ha sido una mala política, una política de drogas que ha fracasado, que ha generado los problemas, en vez de solucionar problemas que no existían cuando se instauró. Porque no existían grandes problemas de salud pública por un consumo de alguna sustancia que estuviese descontrolada en la sociedad. El narcotráfico, la violencia, el consumo, el alto consumo en menores de edad, que en Chile yo encuentro que es un problema, o sea, las cifras son súper altas de consumo de menores de edad en Chile, tanto de drogas como el alcohol o el tabaco, que son drogas legales, como drogas ilegales. Todo ese proceso, todos esos problemas lo ha generado el prohibicionismo. Y cuando los consumidores chilenos se comienzan a dar cuenta que este paraguayo, que tiene estos problemas creados por el narcotráfico, que es una sustancia muchísimo más peligrosa y más dañina, era efectivamente eso, no era marihuana, comían, y esto coincide más o menos con el surgimiento de Internet o la masificación de Internet en Chile, finales de los 90, principios del 2000. Entonces los canabicultores, es decir, la gente que cultiva su propia marihuana, comienza a compartir en foros tips de cultivo, y se comienza a expandir el autocultivo por un lado. Y por un lado se empiezan a generar organizaciones de usuarios que terminan el 2005, que es el año en que se crea esta nueva ley, la ley 20.000,
terminan generando la primera marcha Cultiva tus Derechos, que se ha hecho ininterrumpidamente y de manera muy masiva hasta el día de hoy, y que llegó a ser la marcha más masiva desde el regreso a la democracia en Chile, antes de las marchas de los pingüinos y de los universitarios por educación gratuita de calidad. El movimiento pro cannabis que mencionas tuvo un real empuje, lo digo en el tono mediático, con el arresto del hermano de Sergio Lagos. Sí, súper importante en términos mediáticos y en términos del nivel de difusión que alcanza el debate. Primera vez que la sociedad chilena se da cuenta de dos cosas. Uno, de que este mito que hablábamos, de este estereotipo del consumidor de marihuana como el vago, como el flojo, no era real. Como el criminal, de que hay mucha gente. Hay una canción de Peter Tosh, un cantante jamaicano, que se llama Legalize It, que legalízala, la letra dice algo así como legalízala porque la fuman los abogados, la fuman los jueces, la fuman los policías, la fuman los médicos y las enfermeras también. Y eso en la realidad uno lo sabe, y con ese arresto la sociedad se empezó a dar cuenta de esto. Porque empezó a salir mucha gente a reconocer que consumía, que uno no se hace adicto por consumir una vez, sino que el problema de adicción es otro tema, que no viene necesariamente siempre de que la sustancia sea tan potente que no la puedes dejar. O sea que en el fondo el problema es de uno. Sí, mira, esa es la teoría más moderna de la adicción. Es una historia que a mí me gusta contar, porque es como... La idea de adicción que tenemos en Occidente nace de un experimento en el siglo XX, que es esta idea de que las sustancias tienen un enganche químico tan potente que tú las pruebas y tu organismo te las pide y ya no las podéis dejar. Eso nace de un experimento psicológico que fue el siguiente. En una jaula pusieron una ratita, y la ratita le pusieron dos botellas, una con agua y cocaína. Entonces la rata iba a probar el agua, después iba a probar el agua con cocaína, después probaba de nuevo el agua con cocaína y así, y un porcentaje importante de las ratas se moría de sobredosis, pues porque consumía compulsivamente el agua con cocaína. Entonces de ahí vino esta idea de, ya, la cocaína es tan potente que la rata no puede dejar de tomarla. En los años 70 vino otro psicólogo que estaba estudiando el tema de la adicción, un psicólogo canadiense, y revisó esta historia y dijo... Ya, pero ok, aquí hay algo raro. La rata no tenía nada más que hacer en la jaula. Entonces se le ocurrió repetir el experimento, pero cambiando una variable. En vez de que la rata esté sola, le vamos a hacer un super parque a la jaula. Va a ser un super parque para ratas. Entonces la jaula, en vez de estar sola la rata tenía entretenimiento, tenía juegos, tenía cosas que hacer y tenía otras ratitas amigas con las que podía jugar, con las que podía hacer el amor, con las que podía conversar, igual que los humanos. Entonces se dieron cuenta y volvieron a ponerle las botellas de agua. Y la mayoría de las ratas prefería jugar, compartir, y algunas de ellas iban y tomaban el agua con cocaína. Muy pocas desarrollaron un consumo compulsivo, ninguna murió por sobredosis. De ahí nace la idea, la nueva idea del problema de la adicción, la idea moderna, es que el problema de la adicción tiene que ver más con la persona que con la sustancia, porque las personas se pueden ser adictos a la droga, al porno, al dinero, al poder, a muchas cosas. Uno se puede hacer adicto a puede desarrollar conductas compulsivas en relación a muchas cosas, no solo con las drogas. Por lo tanto, tiene que ver más con la conducta de las personas que con la sustancia en sí misma o la actividad en sí misma. Así como hay adictos al juego, ludópatas, que tiene que ver con cómo ellos se relacionan, es decir, con las condiciones de la jaula. Y volvemos al tema que hablábamos antes, claro, en Chile las jaulas son chiquititas, pues las jaulas son estresantes, ¿cachai? Somos ratitas en jaulas que socialmente bien estresantes. O sea, en el fondo tú dices como al oficinista promedio, su jaula es su propia oficina y no tiene nada más que hacer que lo que le da su propia oficina. Claro, o su propia jaula. Me refiero a la vida cotidiana en general.
Claro, que pasáis muchas horas haciendo en general a lo mejor algo que no te gusta y algo que te pagan mal más encima, entonces estáis como la ratita en la jaula triste del primer experimento. Entonces, mientras más eres infeliz con tu vida, buscas bienestar o felicidad a través de otras vías. Y las drogas son una forma de obtenerlas de manera muy fácil. Porque yo relato ahí, yo hago una comparación en la primera página del libro, de que la primera vez que yo fumé un pito de marihuana, viví una experiencia que después, que también he vivido, sentí un estado, experimenté un estado que yo también he vivido meditando, también he experimentado haciendo yoga, también he experimentado haciendo trekking y subiendo cerros, también he experimentado haciendo deporte, porque aunque no lo crean, yo jugué hockey en patín de manera muy profesional durante mi adolescencia y juventud. Hay muchas vías, pero esas vías requieren mucho más esfuerzo, entonces obviamente es más fácil consumir ciertas sustancias. Dicho todo esto, la cannabis también efectivamente el uso recreacional es súper divertido. ¿Y por qué está tan expandido? Yo creo, también otra razón, porque es muy segura, porque a diferencia de otras sustancias es una sustancia muy segura. Eso no significa que sea inocua. Segura se refiere a que yo no me puedo morir de sobredosis. Si yo tengo una sobredosis de marihuana me va a pasar lo siguiente, me va a dar la pálida que se conoce, que es básicamente me voy a marear, me va a dar vómito y me va a bajar la presión. O en el peor de los casos me puedo llegar a desmayar, pero no me voy a morir. También al parecer no produce una dependencia física, porque en la literatura científica del mundo no hay descrito un síndrome de abstinencia, a diferencia del alcohol que da delirium tremens. Si uno tiene alcoholismo y deja de consumirlo, hay una reacción física, ¿no es cierto? Y así muchas otras sustancias como la cocaína, la heroína, incluso el café. Está descrito que si uno es adicto al café o tiene un sobreconsumo de café y corta ese consumo, te va a generar muy probablemente dolores de cabeza intensos en una primera etapa. Eso tampoco quiere decir que sea inocua. Eso es súper importante. Está contraindicado el uso de cannabis, tanto medicinal como recreativamente. Se recomienda que alguien que tiene problemas cardíacos no la consuma. Si tú tienes problemas renales o pulmonares graves, tampoco deberías consumirla. Si tienes antecedentes psiquiátricos en tu familia importantes como psicosis o esquizofrenia, lo ideal es que tampoco la consumas porque no da esquizofrenia, pero sí, si uno genéticamente ya viene predispuesto a la esquizofrenia, puede desatar la esquizofrenia. Pero eso también pasa con el alcohol. Si alguien que genéticamente viene dispuesto con el gen de la esquizofrenia y se consume una borrachera, también puede terminar en un estado psicótico. Y ese es el 1% de la población. Bueno, y también mencionas que la prohibición para también los menores de edad, por el tema del desarrollo. Claro, porque ahí hay estudios que no están del todo claros. Hay estudios que muestran que mientras más temprano es el inicio del consumo, más riesgos tienes de desarrollar problemas de consumo compulsivo o adicción. Que se generarían alteraciones en las áreas de funcionamiento cerebrales e incluso de desarrollo del cerebro, porque el cerebro no está claro cuándo se termina de desarrollar. Pero también hay estudios que muestran bajan el coeficiente intelectual y en las capacidades cognitivas de cuando en consumidores crónicos que comienzan a consumir siendo menores de edad. Consumidores crónicos para estos estudios son un pito al día. Eso es lo que está medido, pero hay otros estudios que replican las mismas condiciones y han llegado a evidencia contradictoria, contraria a la que te acabo de decir, por lo tanto no está claro. Y por eso se recomienda que los menores de edad no deberían consumir. Tengo un mensaje en la transmisión que tenemos vía Facebook Live que dice de Mabeloca Rojas. Saludos. Hola, Mabel. Dice: hola, yo elaboro productos con cannabis, ungüentos, aceites, etc. Pero la verdad no estoy muy clara con el asunto de la ley y me gustaría tener mi propio cultivo, una para ahorrar y otra para que mis productos sean al 100%, ya que al comprar puede que me den mezclas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué info me pueden dar? ¿Sale algo relacionado con el libro? Suerte, Marcelo, con tu libro. Gracias. Saludos.
Sí, hay un capítulo que la gente que tenga un interés por cultivar o consumir y no tenga claro el marco legal en Chile le va a servir bastante. La gente que no tenga ese deseo se lo puede saltar perfectamente porque es un capítulo un poco más denso porque tiene que ver con la ley, ¿no es cierto? Pero mira, en Chile básicamente se permite el consumo de marihuana mientras sea un consumo individual, próximo en el tiempo, se dice, la ley exactamente dice personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Eso es muy raro, ¿cómo próximo en el tiempo? Es que ese es el problema. Mira, personal es que yo la consumo para mí, yo no te puedo invitar ni te puedo vender, obviamente, eso es narcotráfico. ¿Ya? Por lo tanto, si ella está generando su medicina para ella, no hay problema, pero si la quiere vender, estaría cometiendo un delito por la ley. A menos que le pida un permiso a la ISP y tiene que estar certificada como una farmacéutica para poder vender, etcétera, etcétera. Cosa que siendo una persona natural no le van a dar permiso, ¿ya? Para vender, lo más probable. Ya, entonces dice personal, eso es más o menos fácil de mostrar. Exclusivo, el exclusivo, personal y próximo en el tiempo. Y ahí viene el gran debate y el gran problema. Como la ley no establece cantidades, nos dice, mira, la ley considera exclusivo y próximo en el tiempo, no sé, 500 gramos, que es lo que está permitido por ley. Más allá de eso ya no es próximo en el tiempo. Eso no existe en la ley no establece cantidad. No establecer cantidad lo deja al criterio del juez. Entonces un juez puede decir, y vienen problemas técnicos también con la marihuana en los juicios. Es decir, por ejemplo, cuando los policías en Chile te llevan las plantas, las pesan con macetero. Entonces el juez primero recibe un informe tenía 3 kilos, pero claro, de esos 3 kilos, 1,5 kilos eran maceteros. Y tierra. ¿Ya? Porque no están obligados por ley a hacer diferencia entre peso bruto y neto. Como si lo está obligado los servicios de salud que entregan el informe después a los tribunales y eso se corrige. O si cuando uno seca, porque uno cosecha la marihuana y después para consumirla ya sea recreativa o medicinalmente uno tiene que pasar esas flores por un proceso de curado y de secado. De secado y de curado. Y lo normal es que pierdan hasta el 80% de agua. Entonces si yo tenía 1 kilo de plantas frescas, de flores frescas, en realidad de ese kilo no voy a poder usar 1 kilo, voy a poder usar 200 gramos aproximadamente, porque va a perder el 80% más o menos en agua. Entonces todos esos problemas que tiene la ley quedan a libre interpretación de los tribunales. O sea, tienes que ir a un juicio. El problema es que en Chile es que si a ti te persiguen por cultivo o por consumo, o por tener cantidad de marihuana en tu casa, vas a tener que demostrar que eres inocente en un juicio. Te pueden llevar igual si existe una orden del juez de garantía. Se pueden seguir un proceso. Pero ahí, volviendo a los vacíos de la ley, te sancionan si tú vendes, si tú compras. Pero en el rigor tú tienes una planta. No, pero si tú, mira, la ley, la única manera de cultivar sin sanción, libre de sanción, es tener un permiso del SAC. El permiso del SAC, un permiso que tampoco es ¿de dónde lo saco, básicamente? O sea, uno le tiene que pedir al SAC, pero el SAC nunca lo entrega, porque el SAC no entrega permisos para cultivos domésticos. Ajá. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo alegar que mira, estas plantas que yo estoy cultivando son para mi consumo personal, pero tengo que demostrarlo en un juicio si es que la fiscalía o el juez de garantía decide llevar más juicios. Tengo que demostrarlo en el juicio. Tengo que demostrar que yo no vendí eso, que estas plantas no están destinadas al narcotráfico. Entonces, para un tribunal, tener 3 plantas puede ser aceptable y para otro, o para un tribunal tener 9 plantas puede ser aceptable y para otro tribunal 9 plantas puede ser mucho y un indicio claro de que es narcotráfico, entonces te persiguen penalmente igual. Ahora, el consumo privado, no concertado, es decir, si nosotros nos ponemos de acuerdo de vamos a fumar marihuana a mi casa, no, eso es delito porque es concertado, nos pusimos de acuerdo. ¿Ya? Bueno, lo mismo con la tendencia, lo mismo con la cantidad de plantas que cultivo.
va a depender del tribunal si considera que es narcotráfico que tengo 1 kilo, o yo puedo alegar, mira, 1 kilo es lo que yo soy usuario crónico y es lo que consumo en un año. También, ¿qué es lo que consideran próximo en el tiempo? Porque en exterior la planta tiene un ciclo anual, puedes tener una cosecha al año, pero en indoor tú puedes tener hasta 4 cosechas al año si eres buen cultivador. También tiene el otro problema de que hay buenos cultivadores, como al parecer es uno de los amigos que está acá, que sacan muchas, Entonces también un buen cultivador saca grandes cantidades, puede llegar a sacar... No. Un cultivador, por supuesto que no. Un cultivador que puede sacar grandes cantidades, un cultivador que está aprendiendo va a sacar muy poquito, por eso tienden a tener más plantas. Pero como tienen más plantas, si tienen un problema judicial, los tribunales, los jueces pueden considerar que están destinadas al narcotráfico porque no entienden estos tecnicismos en general. Por eso hay que tener un buen abogado si es que uno llega a vivir esta situación. Voy a volver a citar parte del libro, y en palabras de la presidenta o directora de Fundación Daya, Ana María Gasmuri. Creo que esa oportunidad aún no está perdida. Colombia recién tendrá sus primeros fármacos a fines de 2018 o principios de 2019. Esto depende de la sensibilidad y la inteligencia de las autoridades. Efectivamente tenemos la oportunidad de crear un polo de desarrollo económico de gran potencial, y ha habido una estrechez de miras al respecto de parte del Estado chileno. Acá están todas las condiciones dadas para que Chile se convierta en un productor a nivel mundial, tal como lo fue con el cáñamo. Mientras otros países están corriendo para lograrlo, en Chile sigue sin ver esta oportunidad de desarrollo. Y aquí entran las fundaciones, aquí lo tengo anotado, Fundación Daya o la Fundación Mamá Cultiva, la ONG Latinoamérica Reforma. ¿Cómo ha funcionado que estas tres, no sé, estas tres fundaciones como punta de lanza en el desarrollo de la cannabis como manera de recreativa o medicinal? No, esas fundaciones que tú nombras particularmente trabajan para el uso medicinal. Son súper importantes y relevantes porque esas tres historias son muy particulares porque las tres se inician de manera espontánea. Cuando pasa esta detención de Manuel Lago y, por ejemplo, Ana María Gasmuri comienza a salir mucho mediáticamente defendiendo tanto el uso recreativo como medicinal, y hablando del uso medicinal, mucha gente, muchos pacientes refractarios significa que no responden a los tratamientos. Siempre hay un porcentaje de gente que no responde a los tratamientos tradicionales, a los de las farmacéuticas. Por lo tanto, hay gente que está muy desesperada porque tiene enfermedades muy importantes, muy dolorosas, muy difíciles, como la epilepsia refractaria, como un cáncer, etcétera. VIH. Entonces empezó a llegar mucha gente a contactarse con la Anita para pedirle ayuda, y la Anita le empezó a enseñar a hacer las extracciones antes de que se naciera en la fundación. Algo similar pasó con el doctor Sánchez, con Sergio Sánchez, que es el doctor, uno de los principales fundadores de Latinoamérica Reforma. Pasó algo similar porque él también empezó a aparecer en los medios y también empezaron pacientes a buscar su ayuda. Y ahí ellos tomaron la decisión con el tiempo de que ya no daban abasto para ayudar a la cantidad de gente que se le acercaba. Creemos una fundación para poder ayudar a más gente. Y así llega, por ejemplo, Paulina Bobadilla a Fundación Daya y crea Mamá Cultiva. Ella llega como una mamá que está buscando o quiere ver la posibilidad de que esta planta la ayude en el tratamiento de su hija, de Javiera, que tiene esclerosis tuberosa. Y cuando descubre, y cuando el tratamiento le funciona muy bien a Javiera, y les cambia la calidad de vida y dejan de tener que gastarse 600 lucas en medicamentos cada mes, y su calidad de vida mejora, y toda la familia, porque cuando uno tiene un familiar con este tipo de enfermedades, se queda bastante solo, bastante aislado, porque es súper difícil, tanto económicamente, emocionalmente. Nosotros en Chile no tenemos un sistema de salud, si uno no tiene muchas lucas, en que uno pueda sostener este tipo de enfermedades por mucho tiempo. Entonces ahí Paulina también decía
Esto nos resultó, tengo que contarle a todo el mundo que esto sirve, a todas las otras familias que había conocido en los hospitales, en las clínicas, con personas con enfermedades similares de difícil tratamiento. Y ahí se genera mama cultiva. Todo este movimiento también es súper importante porque ahí ya cambia definitivamente o comienza a cambiar definitivamente el paradigma. Porque tú le puedes decir a alguien, ok, mira, tu droga para entretenerte, la prohíbo. Pero tú no le puedes decir a alguien que está sufriendo dolor o que lo está pasando súper mal, oye, te prohíbo que accedáis a la medicina que te funciona. Eso ya despierta una voluntad por regular o por tener acceso a esa sustancia que tú ves que le está haciendo bien a tu familiar o a ti mismo, mucho más potente que los estrictamente recreativos. Eso por un lado, y por otro lado también se empezó a expandir este consumo y lamentablemente se generó una idea, de alguna manera, de que mucha gente cifró sus esperanzas como si la cannabis fuera una panacea. Es bastante eficaz en varias patologías. Hay casos reportados de éxito y hay estudios científicos que demuestran cómo funciona, etc. Pero no es una panacea. O sea, no le sirve a todo el mundo, porque ningún remedio es una panacea. No le sirve a todo el mundo y no sirve para todo y para cualquier cosa. En cierto sentido, te puede calmar el dolor, mas no te va a solucionar el dolor. O sea, mira, la mayoría de los medicamentos legales que se venden en farmacia tratan síntomas, no tratan causas. ¿Cachai? O sea, la mayoría de los medicamentos están... cuando tú tomas un antigripal, el antigripal no es que te cure la gripe. Tu cuerpo sigue viviendo el proceso normal de la gripe. Lo que hace es que te hace sentir mejor, que los síntomas de la gripe, maneja los síntomas. Es decir, que no te esté corriendo la nariz, que no te sientas afiebrado, eso es lo que hace. La cannabis en general es también para manejar síntomas y por tratamientos paliativos complementarios. También se está estudiando profundamente que tendría capacidades curativas para algunas, pero eso todavía es bien incipiente. Quiero cambiar, volver nuevamente a la persecución, pero a la última parte del libro, que es la persecución de ciertas estrellas, ciertos músicos del firmamento musical, valga la redundancia. Y cito un texto. En un capítulo del histórico Late Show estadounidense The Tonight Show, emitido el 13 de febrero de 1970, su conductor Johnny Carson le preguntó a Louis Armstrong, por su afición a la hierba. Oiga, hace más de 50 años que la fumo y nunca me ha creado dependencia. Nosotros siempre vimos a la marihuana como un tipo de medicina. No pensaba que fuera un hecho delictivo y veía las diferencias entre los fumadores y aquellos que utilizaban otras drogas, respondió el trompetista. Y aquí lo acompaña con una anécdota donde le pasó un gol a Richard Nixon. Sí. Porque claramente le pasó un gol. Sí, pues. Mira, me gusta esa parte de la cuña de Armstrong cuando él hace la diferencia entre lo que él veía entre los consumidores de cannabis y los consumidores de otras drogas. Si nosotros vemos toda la escena de jazzistas negros, que cuando se prohíbe la marihuana, se comienza el proceso de prohibición de la marihuana en Estados Unidos, la cannabis se consumía particularmente en ciertos puertos como Nueva Orleans, lugares más bohemios, grupos socialité de clase alta de Nueva York, y la escena de música, bueno, los inmigrantes mexicanos y la escena de músicos de jazz negro. Ahí tenemos casos de gente que murió por adicción a la morfina, por alcoholismo, por adicción al éter. Muchos jazzistas y hombres y mujeres jazzistas murieron por ese tipo de sustancias. Y Louis Armstrong consumió durante 50, 60 años, no más porque se acuña en los 70 y ahí lleva 50 años. Mucho tiempo. Bueno, el gol que le pasa a Nixon es el siguiente. Louis Armstrong, a pesar de ser un consumidor de cannabis que era perseguida por la potencia de Estados Unidos, era tan eximio trompetista que lo nombraron embajador de buena voluntad. Esta historia es muy buena, por favor. Entonces lo nombraron embajador de buena voluntad. Y él, como era consumidor habitual y crónico de marihuana, siempre viajaba con hilos de marihuana. Y en una gira que hizo por Asia, imagínate, ya tanta cantidad que venía volviendo de la gira
gira y traía medio kilo que le había sobrado. O sea, le sobró medio kilo de lo que consumió en toda la gira en Asia. Llega al aeropuerto de Nueva York y había un problema, habían detectado como un problema de tráfico de animales, entonces decidieron empezar a revisar a toda la gente. Porque él como embajador no tenía por qué hacer esa fila, pero le pidieron por favor que se pusieran en la fila mientras ordenaban la cuestión y le iban a revisar el equipaje. Entonces Louis Armstrong se empieza a urgir, empieza a sudar porque sabe que le van a pillar el medio kilo de marihuana, y eso en esa época podía ser, bueno todavía, con medio te podía ir muchos años a la cárcel en Estados Unidos. Y justo aparece Richard Nixon con un montón de periodistas atrás, que en esa época Nixon era vicepresidente, y justo venía un acto periodístico, un acto mediático ahí. Entonces ve a Louis Armstrong haciendo la fila, se acerca a saludarlo y le dice, ¿qué estaba haciendo en la fila? Y Armstrong le dice, bueno, le explica toda esta situación que te acabo de explicar, y Nixon le dice, no te preocupes, tú eres un embajador y el vicepresidente de Estados Unidos estará gustoso de llevarte los equipajes. Entonces le agarra los equipajes, hace que pasen sin revisarlo a Armstrong, y en ese equipaje llevaba al medio kilo de marihuana que le había sobrado. Nixon entró con droga a Estados Unidos. Claro, que es uno de los más grandes prohibicionistas de toda la historia de Occidente. Y cuando le pregunto, porque lo mencionas también cuando le dicen, oye, ese día Armstrong llevaba kilos de marihuana. Ah, Luis fuma. Claro, porque la historia se supo porque después los músicos de Armstrong le contaron a los asesores de Nixon. Entonces después cuando Nixon se enteró, lo único que preguntó fue, ¿Luis fuma marihuana? No podía creer que su amigo y trompetista tan admirado fumaba marihuana. Porque la marihuana, los marihuaneros son muy malos. Era imposible que alguien tan talentoso como Armstrong fumara marihuana. Hay gente muy mala, así como los lectores y los libreros. Son Claro. todos malos. No. También, ¿sabes que la historia que le gusta harto a la gente? La de Volado como Chancho, que no la contamos. Bueno. Sí, la No, contamos. Es que hemos hablado mucho. Pérdida de memoria a corto plazo. En un maldito corto plazo. Cambiándonos de continente. Y nombras a un sargento que también fue un perseguidor de muchos de estos artistas. Norman Pilcher, sargento del escuadrón de drogas de la policía británica, fue uno de los peores enemigos de la banda de Liverpool, los Beatles. Claro. A lo largo de su carrera, Pilcher mostró una particularidad, afición por arrestar músicos y hippies famosos. Fue él quien esposó a Donovan, a Mick Jagger, a Keith Richards, a Brian Jones de The Rolling Stones. Eric Clapton se le escapó por poco y fue él quien arrestó por primera vez a John Lennon en 1968. Y aquí también lo acompañas con una estadía en un departamento que la arriendan estando con Yoko, y le llega el dato de que este sargento lo va a ir básicamente a saquear, a arrestar. O sea, lo que va a buscar drogas para ver si lo puede arrestar. Lo que pasa es que es una práctica que nace en los años 30 con la policía, con este zar antidrogas, Anslinger, que es el primero que impulsa la prohibición de la marihuana. En una institución anterior a la DEA. A la DEA, sí, que es la que dio origen a la DEA y a toda la política prohibicionista de Occidente. Él, para poder tener a la opinión pública a su favor, aparte de demonizar y hacer toda una campaña mediática de noticias, de fake news, de noticias falsas, de propaganda, de establecer relaciones falsas entre el consumo de cannabis y crímenes, etcétera, etcétera, él, para meterle miedo a la población y que los cultivadores, consumidores de marihuana desistieran de esta práctica, comenzó a arrestar a muchos jazzistas muy famosos, entre ellos Louis Armstrong, que fue uno de los primeros arrestados. Esto se repitió cuando los hippies comenzaron a expandir nuevamente el consumo ya a nivel mundial. Entonces, particularmente Norman Pilcher le puso el ojo, porque obviamente las policías también ganan con esto, al atrapar gente mediáticamente, queda muy bien y tienen titular, etc. Es más fácil arrestar a alguien famoso por tenencia o consumo que arrestar a un narcotraficante de verdad. Entonces empezaron a perseguir un montón a los distintos músicos más famosos.
Y la detención importante, la más importante es la de Mick Jagger y Keith Richards en 1968, porque eso terminó con la sociedad británica haciendo grandes manifestaciones por primera vez para pedir regular el cannabis, que es una de las primeras marchas del movimiento canábico en el mundo. La corona británica manda hacer un informe al año siguiente, se demoraron 1 o 2 años en investigar toda la evidencia disponible, etc. Cosa que ya habían hecho en el siglo XIX, final del siglo XIX, principalmente en la colonia, en su principal colonia, en la India. Los dos informes, y así como muchos otros informes encargados por Nixon, encargados por el gobierno canadiense, por el papá de Justin Trudeau, todos demostraron, llegaron a las mismas conclusiones, que la dosis letal mediana de la marihuana es teórica, que nadie puede morir de consumir marihuana, que sus consecuencias de consumo social son en general bajas, que las consecuencias de daño individual también son bajas, que una de las drogas más seguras del mundo, y que comparado con otras drogas, finalmente prohibirla trae mucho más daño a la sociedad que regularla. A pesar de todo ese informe, todos los gobiernos agarraron esos informes y los guardaron en el cajón. Y claro, Norman Pilcher fue el que siguió buscando esto, que también pasó en Chile, pero en Chile como eran más populares la gente de los realities, pasó con gente que salía en la tele. O sea, cuando pasó a Matías Vega, Ariel Mateluna, el mismo Manuel Lagos. Claro, a miembros de Jingo, como Félix Sumastre, que era gente que buscaban la misma función, meterle miedo a la población y desincentivar el cultivo y el consumo de marihuana. Pero lo afectó a ellos porque en Chile la tele era mucho más influyente culturalmente y era... Que era lo más bacán que teníamos. No teníamos a Yoko Ono, no teníamos a Lennon. Claro, pero también podrían haber arrestado, no sé, a varios músicos, pues no sé, podrían haber arrestado a Kigeneira si hubieran querido, pero no habría tenido el impacto social o mediático farandulero que tuvo, no habría... Claro, a lo mejor, no sé. Pero fue más fácil y fueron por ellos, de hecho ahí se relata esa historia. Y algo que usualmente han hecho las policías en distintos momentos. Pero volviendo a la historia de Lennon, donde le llega el dato de que Pilcher le iba a hacer una redada, lo del limpia el departamento de drogas, pero sin embargo Pilcher le encuentra droga. Claro, lo que pasa es que Lennon tenía un amigo periodista, entonces el amigo periodista tenía frente a la policía y le dice, oye, van a ir por Lennon. Entonces le avisa a Lennon, y Lennon estaba en un departamento que era de George Harrison. Y George Harrison alguna vez le había arrendado una pieza a Jimi Hendrix. Cuando Jimi Hendrix hizo sus primeras giras por Inglaterra. Entonces, Yoko Ono con John Lennon limpian el departamento y el departamento estaba libre de drogas, no tenían drogas. Pero llega Pilcher, revisan todos los policías, no encuentran nada. Como no encuentran nada, van a buscar a los perros, que ahí salen los nombres, que no me acuerdo los nombres. Uno creo que se llama Bubu y Yogi, se llaman los perros. Que eso está súper documentado porque los Beatles es una de las bandas más documentadas. Yogi y Bubu. Yogi y Bubu. Entonces van a buscar a los perros y traen a estos perros y comienzan a revisar todo de nuevo. Y los perros encuentran unas pequeñas cantidades de hashish donde se había quedado Jimi Hendrix. Entonces la teoría de que estaban desde la época de Jimi Hendrix, cuando arrendó esta pieza a George Harrison y se la habían quedado ahí, entonces obviamente John Lennon y Yoko Ono no la habían encontrado cuando limpiaron. O sea, la mala suerte. Claro, y encuentran esto y se llevaron detenido a John Lennon y todo. Era muy buena esa historia. Ahora, yéndonos al desarrollo del mismo libro. El libro es bonito, el libro como objeto es muy bonito. Ahora quiero saber... ¿por qué las letras verdes? Porque las letras verdes, porque así se presenta el libro. Con separaciones verdes y con la tipografía también en verde. ¿Fue una idea tuya? ¿Fue una idea de la editorial? No, fue una idea de todo el equipo maravilloso de la editorial. O sea, la portada yo encuentro que es hermosísima y le da todo este trabajo que estaba hablando, claro, lo convierte en un libro que también es bonito de tener y de ver. Porque es un rojo muy sobrio, pero a la vez que destaca mucho. Sí, lo que pasa es que es una cita a los smoking, el modelo más clásico, que son los papelillos, una marca de papelillos muy popular en los 80 y 90. Y tenían este diseño con letras doradas.
Eso es idea de Ian Campbell, que es el diseñador uno de los diseñadores de la editorial. La idea de las letras verdes y esta tiene también un lindo grabado de la planta, como del siglo XIX y todo, al inicio. Toda esa idea del querido editor Diego González. Oh, qué lástima que se tuvo Sí, que ir. se fue, pero se habría llevado las flores. Le habríamos tirado flores. Claro, No de estas precisamente porque no tenemos, no hay más. Nos puede arrestar la policía. Y yéndonos al tema del autor, ¿qué es lo que viene en el futuro para Marcelo Ibáñez? Estás preparando un libro de ficción. Según relata sí, lo que pasa es que bueno, después de yo estuve trabajando en la tele hace un par de años y después de que dejé de trabajar ahí me tomé unos 6 meses como medio sabático, donde me puse a escribir por primera vez un libro, y ese es un libro de ficción que tuve que dejar en pausa mientras hacía este libro. Entonces ahora lo que pretendo es retomar ese libro y o sea, estoy retomando el libro de ficción que dejé en pausa mientras escribía investigaba y paralelamente también quiero investigar un nuevo libro que ahí estoy viendo cuál es el tema que más le interese a la editorial. Pero un tema siempre por el lado de la salud. No. O diametralmente opuesto al tema de la marihuana. No sé si diametralmente opuesto, o sea, sí, son temas súper que no tienen nada que ver con la marihuana, la verdad, y no tienen nada que ver con la... Hay una de las ideas que puede tener algo que ver con la salud, pero no es que a mí me guste seguir una línea, yo soy de formación periodista, y este libro en términos formales yo lo describiría como un ensayo histórico construido con técnicas periodísticas. Es decir, es un libro que yo construí con técnicas que se usan en el periodismo como el periodismo evidencial, es decir, la experiencia mía, porque yo he consumido cannabis, tanto medicinal como recreativamente, y en distintas partes del mundo, eso por un lado. Por otro lado, bueno, la técnica periodística de las fuentes directas, de entrevistar gente, de ir a lugares y a vivir, a observar situaciones, de mucha búsqueda bibliográfica y de darle prioridad, porque lamentablemente aquí hay mucha bibliografía contradictoria y hay muchos mitos que se mezclan con verdades. Entonces lo que buscó este libro es sobre todo contar la historia de esta planta a través de las investigaciones más serias con gente que ha hecho doctorado en las universidades más prestigiosas del mundo. Y también es un ensayo porque tiene un punto de vista súper claro, que básicamente la historia de esta planta, la historia de la planta a través de la humanidad, contada a través de estas anécdotas y estos temas serios, tiene una posición clara que es básicamente la política de drogas prohibicionistas es un fracaso, lo muestran todas las estadísticas, todos los números, y al parecer, yo estoy firmemente convencido, regular es mucho mejor socialmente, tanto para el sistema de salud, como para el sistema carcelario, como para el sistema judicial, como para toda la sociedad en general. Incluso como para el económico. Económico, porque lo único que aumenta son los impuestos. Si bien son bastante recientes las nuevas regulaciones políticas, tenemos una experiencia larga para atrás también, porque, como te decía, se empezó a prohibir en 1930. Entonces tenemos miles y miles de años, particularmente para esta planta. Esto no es extrapolable a otro tipo de sustancias que son peligrosas o que son mucho más dañinas. Y que merecen otro libro. Claro. O no sé si lo merecen. Sí, son historias interesantes. Sí, claro. Y para finalizar, en simple, ¿cómo debiéramos nosotros como sociedad o como política pública considerar a la marihuana? En simple. Como una sustancia de uso social que merece tener una regulación que le permita a los mayores de edad que libremente eligen consumirla, y que, como el alcohol, a pesar de que es mucho menos dañina que el alcohol. Si uno ve las estadísticas, ponte tú, de muertos que genera el alcohol versus el cero que genera el cannabis, los accidentes automovilísticos que genera el alcohol, los hechos de violencia que genera el alcohol. Si la sociedad ha sobrevivido a regular el alcohol,
claramente regular el cannabis no le va a hacer mal, no va a generar un daño. Regular. Quédense con eso. Quédense con eso. Regular en lugar de prohibir. Siempre Regular en lugar de prohibir. Quédense con eso. Bueno, de Marcelo Ibáñez, un viaje fantástico, breve historia de la marihuana en Chile y en el mundo. Una historia entretenida, una historia interesante, aportado con la técnica del periodismo y también con los relatos históricos graciosos, algunos, que pueden aportar a un texto entretenido, interesante, un libro objeto bellísimo. Y no me queda más que agradecerte, Marcelo, por este ratito para muchas conversar. gracias a ti por la invitación cuando quieras. Muchas gracias. Y para ustedes, gracias. Gracias.